Saludos, bienvenidos a Hablando de Frente, otro jueves a las 7:30 de la noche por Canal 21. Y recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube y de Instagram de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Yo empiezo este programa con algo que se me olvidó en el último y que es muy importante, y es felicitar al director de cámaras de nosotros, Felipín, que está aquí todo el tiempo ayudándonos a nosotros a que este programa salga como ustedes lo ven. A pesar de que nosotros tenemos aquí un staff de cerca de 8 personas en cámara, Felipín es la persona que agarra y regula absolutamente hasta el último detalle para que ustedes puedan vernos y apreciarnos en sus casas. Hoy vamos a tocar algunos temas que van a ser un poquito polémicos. Van a ser algo que vamos a ponernos a pensar si el sistema debe ser así. El sistema judicial me refiero. Fíjense, antes de entrar un poquito en los detalles, primero quiero tocar un tema puntual que va dirigido al director general del sistema penitenciario. Yo le tengo un aprecio personal, lo considero una buena persona, y en nombre de todos los que ejercemos la abogacía en Panamá, que él es un colega también, a quien respetamos de nuevo y apreciamos, le quiero pedir que ya ponga el cese a las visitas que están restringidas para los abogados los sábados y domingos. Creo que la comunidad abogadil entendió perfectamente, las visitas penitenciarias me refiero, que los sábados y domingos se hiciera una limitante para poder trabajar todo este tema de COVID, etcétera. Me parece que ante las realidades que vive el mundo actualmente y que vive el país, en donde ya aquí se están haciendo conciertos, en donde todas las actividades están abiertas, en donde ya van los abogados de lunes a viernes, no hace ningún sentido desde el punto de vista de salud el decir nosotros no vamos a recibir visitas de abogados sábados y domingos. Yo quiero entender que es un colega y que entiende perfectamente la profesión. De lunes a viernes, muchos de los colegas estamos comprometidos en gestiones ante fiscalía, en audiencias, en citas, haciendo todo el devenir que tiene que ver con la abogacía. Y los fines de semana son definitivamente muchas veces el espacio para poder sacar que una visita de cárcel, llámese Renacer, llámese La Joya, pero también para los colegas del interior de la República, pues nos toca desplazarnos cerca de 1 hora en un vehículo, luego nos toca esperar para entrar a hacer la visita, luego hacer la visita y luego regresar. Es decir, se está haciendo una inversión de tiempo de cerca de 3 o 4 horas, y yo creo que el colega Castillo bien puede entender que esta situación tiene que cambiar. Lo segundo es con las privadas de libertad, que son madres en el Centro Femenino de Rehabilitación. Se les está restringiendo las visitas para ver a sus hijos menores de 5 años de edad, que de nuevo, en un momento dado, y cuando el auge de la pandemia estuvo en un momento difícil, hacer una restricción temporal de eso era un poquito entendible. Pero yo aquí quiero tocar la fibra humana de la ministra, la fibra humana que sé que la tiene del director general del sistema penitenciario. No es solamente un derecho de la madre, porque no quiero que se vea como un derecho de la mamá solamente a ver a su hijo. Un hijo requiere poder ver a su madre, y eso ha sido históricamente así, esté o no la madre detenida, y siempre se han tenido o tratado de tener las condiciones especiales para que no se rompa ese vínculo materno-filial que es súper importante de mantener, que es vital para el bebé y para el niño infante como tal. Y por favor, director, entiendo que esta petición ya se ha hecho en el Centro Femenino de Rehabilitación. Hay muchas madres bajo esta condición, pero más allá de las madres, director,
hay un montón de hijos que requieren ver a su mamá. Entonces, este no es un tema administrativo, esto no es un tema que requiere mucha burocracia. De hecho, elevo esta petición que es humanitaria hasta el propio presidente de la República, Nito Cortizo. Nito, presidente, ¿qué cosa para usted es lo más importante en su vida? Y estoy seguro que, así como me contestará que su esposa Yasmín, con toda seguridad estarán sus dos hijos. Para cualquier madre y también para cualquier hijo, es de extrema relevancia poder ver a sus hijos. Y es muy doloroso no poder ver a sus hijos y los hijos no poder ver a sus madres. Entonces, empiezo con esta petición que es meramente humanitaria y ojalá podamos abrir esa ventana sin que sea un tema polémico, solamente que sea un tema de comprensión humanitaria, que ya se comprendió la parte sanitaria, pero que requiere ya pues continuar con el resto de la vida y que las mamás y los hijos puedan verse entre sí. Y pasé una noticia luctuosa, muy sentida por nosotros. Hoy falleció el padre de nuestro colega y amigo Roniel Ortiz. Ronnie, desde lo más profundo de mi corazón te envío realmente mi sentido pésame. Desde este programa enviamos los respetos a tu padre, a toda tu familia. Le deseamos que Dios les dé la resignación y la fortaleza suficiente para pasar un momento tan fuerte como esta. Y pues yo, como amigo y hermano, te envío un abrazo desde aquí, desde el programa. Vamos con los jueces de garantía. Magistrada María Eugenia López, la implementación del sistema penal acusatorio por jueces que sean de carrera, que respondan a su capacidad como tal, se hace imperante, urgente, inaplazable, se requiere que se haga ya. Yo hoy me voy a referir a un juez, cosa que trato no de hacer regularmente, pero en este caso no voy a callarme, y se trata del juez Frank Torres. Para mí una gran vergüenza como juez de garantía, y ahora voy a decir por qué. Yo no comparto la decisión que él tomó sobre extender un plazo a causa compleja de una operación, de un caso particular. Pero eso es simplemente una diferencia de criterio mía con la de él y la de 45 colegas, por supuesto, pero no es en esa atención que yo quiero hacer la crítica, porque yo creo que un juez merece el respeto de sus decisiones y que nosotros las cuestionemos según las vías de derecho que nos asiste la ley. Pero cuando hay un juez que en audio y video, y yo voy a conseguir ese audio y video para pasárselos a ustedes, porque un juez de garantía tiene que respetar para que a él lo respeten, y tiene que ser un hombre respetuoso del derecho para que las personas se sientan con que está dando por lo menos un mínimo de respeto a la dignidad humana. Ese juez realizó una audiencia, particularmente dentro del caso de Operación Damasco, y dentro de ese caso el señor entra a la audiencia, hace la audiencia con los detenidos, con las personas privadas de libertad. Estaba siendo remota, estaba siendo digital y virtual. Y cuando se hace esa pregunta a la persona de si las personas estaban oyendo o no, las personas no oían lo que estaba pasando en la audiencia. Es decir, no sabían lo que estaba pasando adentro de la audiencia en el que ellos se le estaban debatiendo sus derechos. Se hace una verificación
de audio de los diferentes lugares porque habían diferentes centros penitenciarios. ¿Y qué ha dicho este juez? Este juez ha dicho, no importa si no escuchan, ese es un tema tecnológico, ese es un tema que, bueno, allá sí pasa eso, pero yo no puedo suspender la audiencia porque la audiencia tiene que seguir, oigan o no oigan ellos. Miren, señora magistrada, yo prometo que aparte de pasar eso aquí, yo le voy a hacer llegar eso a usted junto con una queja formal y una denuncia formal que yo voy a poner sobre ese juez. Porque para mí resulta escandaloso, espeluznante, vergonzoso que el juez Frank Torres se atreva siquiera a decir eso en una audiencia pública, en donde le dice a la persona que lo único importante es si estaba o no notificada. Es decir, no importa si los custodios lo llevaron, no importa si oye la audiencia, no importa si la persona participa activamente. Y entonces yo me pregunto si ese juez se leyó el artículo 1 del Código Procesal Penal, según el cual establece que todo el resto de los derechos del Código se van a interpretar en base a la Constitución, a los principios del Código Procesal Penal y en base a las convenciones internacionales. Entonces, Frank Torres, si él es un juez de garantía, su principal labor es garantizarle los derechos. Ojo, indistintamente de la decisión que tome. Pero uno de los principales derechos de toda persona procesada es el derecho a ser escuchado. Y para yo ser escuchado ante el juez, también tengo que tener el derecho de escuchar lo que están diciendo en mi contra y cómo eso me va a afectar un derecho a mí. Si no, yo no puedo refutar en la audiencia. Imagínense que a mí como abogado hablar a la fiscalía media hora y el juez me diga a mí, ¿qué tiene que decir, licenciado Vallarino? No sé, no escuché al fiscal, no pude ver lo que dice. Entonces un juez tiene maneras de verificar si el audio está llegando allá, porque cada uno de los penales tiene una persona responsable a la que el juez tan siquiera le hubiese podido hacer una pregunta para decir, discúlpeme, ustedes en el Centro Femenino de Rehabilitación, la persona encargada de la custodia, ¿está escuchando correctamente esta audiencia, sí o no? Ustedes en el Centro La Joya, ¿están escuchándome bien, sí o no? Ustedes en el Centro La Joyita, ¿me están escuchando, sí o no? Pero cada uno de los centros le contestó al juez que no se escuchaba, o que no se escuchaba bien, o que se escuchaba altamente entrecortado, al punto que el juez, en no menos de 25 ocasiones, este juez Frank Torres tenía que repreguntarle a la persona, Juan Pérez, le pido a ver si Juan Pérez. Entonces, ¿cómo se le puede ocurrir a un juez, a un magistrado, a quien sea, que una persona puede ejercer su defensa, que puede ejercer un derecho, si tiene un juez de garantía puesto ahí por las razones que muchos sabemos, y que lo único que hace es decir, no importa si oyen o no oyen, lo importa el código es que esa persona esté notificada? Frank Torres, tú eres una vergüenza como juez del sistema penal acusatorio. Yo voy a presentar esta queja formal, pero además, hagan lo que le hagan al juez. Miren, los magistrados, cuando vean esto, porque me voy a encargar de que se publique aquí y en los diferentes periódicos, el juez, indistintamente de su decisión, la comparta yo o no, allá piense otros 1000 criterios sobre la forma de actuar de este juez que fue fiscal, pero eso él merece respeto en ese sentido. Esa es su decisión, ese es su criterio, él puede ser el correcto, el mío equivocado, pero si hay algo en lo que con toda seguridad él no tiene razón, es en decir que una persona detenida y procesada no tiene derecho a escuchar la audiencia.
que importa poco si escucha o no la audiencia. Eso es una vergüenza para el sistema penal acusatorio. Y yo tenga que hacer lo que tenga que hacer, el país va a conocer eso, porque eso merece la renuncia de Frank Torres. Y si no tiene la renuncia, los magistrados deben pedirle la renuncia o deben despedirlo, porque él es un juez de garantía. Y no existirá magistrado en el mundo que pueda sustentarme a mí que es correcto que una parte a la que la convocan para un proceso importe muy poco si escucha o no, porque lo importante es que esté notificado. Entonces, acabando ya con Frank Torres, vamos a mencionar algunos temas que yo creo que están haciendo mal los jueces de garantía. Los jueces de garantía tienen que entender, y esto vamos a tener que revisarlo en la Asamblea Nacional, porque fíjense, y aquí quiero que me pasen por favor la primera gráfica para que ustedes vean lo grave de esto que está ocurriendo. Por favor, si me ponen en pantalla la primera gráfica que tiene que ver con los acuerdos de pena. Si ustedes ven en la línea azul que aparece en cada uno de las gráficas, la línea azul representa lo que son los acuerdos de pena. Es decir, las personas que llegan a un acuerdo con la fiscalía y dicen, yo no voy a ir a juicio, no tienes que hacerme el proceso, yo voy a aceptar la pena. Lo que ustedes ven que dice primer distrito judicial, segundo distrito judicial, tercer distrito judicial y cuarto, se refiere a los diferentes lugares. Primer distrito judicial se refiere a lo que es Panamá, Darién, Cunayala y Panamá Oeste. El segundo distrito judicial lo tenemos en Coclé y Veraguas. El tercer distrito judicial lo tenemos en Chiriquí y Bocas, y el cuarto distrito judicial está hacia Los Santos y Herrera. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense, 43 acuerdos de pena, 89, 116 y 495 en un mes. En un mes, cerca de 700 personas hicieron acuerdos de pena con el Ministerio Público. Es decir, yo no voy a pelear el proceso, yo voy a aceptar la pena. Y en eso tengo dos problemas con lo que está haciendo el Ministerio Público. Ya podemos volver acá. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público? Vamos a generar una detención provisional que el código dice que no debe extenderse de un año, pero que si son delitos complejos puede extenderse hasta 3 años. Entonces el Ministerio Público hace la operación 1, la operación Fiche, la operación Neptuno, la operación Damasco, la operación Oasis, la operación el Panty de la Abuela, la operación, todos los diferentes tipos de operación de nombres que se le ocurra a ellos llamativos, ellos hacen esa operación. Dicen desde el primer día, salen en todos los medios de comunicación y dicen, tenemos ya las pruebas y las evidencias para condenar a la persona y porque tenemos los elementos de prueba contra esta persona o contra la otra. Y entonces, cuando tienen eso, los jueces le sustentan su detención provisional, porque un juez que ve la detención, las medidas cautelares, no tiene forma de ver lo que hay en el expediente. Se basa en lo que un fiscal le dice en 15 minutos que dice que tiene y lo que logre la defensa en su momento dado decir si no tiene o no, pero él no logra, él no escucha a ningún testigo, él no ve las pruebas documentales, él no ve qué dicen las pericias, él no ve las evidencias como tal. Así es que no tiene un criterio real para eso. Y la fiscalía va y dice, es que nosotros tenemos fuentes de inteligencia, fuentes anónimas, testigos, tal y cual, pero no les presenta la sustancia al juez. Pero claro, como le hablan de las operaciones, estas mega operaciones, y en las operaciones, ojo, hay gente culpable, eso no hay que quitárselo al Ministerio Público. Pero cuando yo tengo casos en donde hay cerca de 80 personas, estadísticamente está claro que muchas de esas 80 personas son inocentes, van a salir además inocentes. Y yo soy de la opinión que en muchísimos de estos casos hay grandes equivocaciones
en donde a una persona la metieron porque era la prima, la hermana, la vecina, la socia, la cuestión, y quedó de alguna manera enredada en el tema, y que hubiese sido más saludable dejar a esa persona en libertad y darle el chance de explicar cualquier situación que tuviera. Pero eso sabemos que aquí en Panamá no es lo que sucede. Entonces presionan a las personas y le dicen: estás detenida. Llaman a causa compleja y le dicen: ahora te vas a poder quedar detenida hasta 3 años detenida. Y entonces empieza la presión. Si tú quieres, hacemos un acuerdo de pena. Y en ese acuerdo de pena, pues yo te puedo dar para que tú tengas días multa, para que tú tengas trabajo comunitario, a veces ni eso. Y entonces la persona se queda pensando: ¿qué hago? ¿Espero 3 años el juicio? ¿Espero 4 años el juicio? ¿O agarro y acepto una culpabilidad y que mi abogado me lleve ante el juez de cumplimiento y me cambien esto por días multa, o me cambien esto por trabajo comunitario, o ver si yo logro descontar por temas de estudio o trabajo, y entonces quedo mejor en 2 años y salgo antes? Y ponen a una persona que muchas veces no debería estar bajo estas circunstancias a tomar decisiones muy difíciles en su vida. Yo no quiero hoy profundizar en eso, porque para profundizar en eso yo necesito tener ciertos elementos que yo quiero poner a la vez para que la gente pueda creer lo que realmente le estoy diciendo detrás de esto. Pero les voy a mostrar algo que es muy importante, una segunda gráfica. Si yo les dijera a ustedes, realmente, mírenme, y si yo les dijera a ustedes, hay personas aquí con la capacidad de decir que una persona confesa de un delito, salga gratis. O sea, la persona dice: sí, tú y cometiste el hurto, sí, yo lo hice. Ok, ¿y qué te vamos a hacer? Nada. ¿Trabajo comunitario? No. ¿Multas? Tampoco. ¿Pena de cárcel? Menos. ¿Arresto de fines de semana? Tampoco. Nada. No le pasa nada a la persona. Y la persona le dice al fiscal: sí, yo lo hice. ¿Ustedes creen que eso es posible, que eso suceda aquí en Panamá? Bueno, ahora yo les voy a mostrar una gráfica y ahora les voy a hablar de lo que significa esa gráfica. Como ustedes ven, esta gráfica que está aquí sale directo del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación. Esta gráfica solamente es del 1 de abril al 30 de abril del 2022, es decir, lo que sucedió en un solo mes. Y cuando ustedes ven en un solo mes, ustedes van a ver que aparte de los 743 acuerdos de pena que ven en la primera columna de la izquierda y que son de todos los diferentes distritos, ustedes van a ver que en la columna de la derecha, totalmente a la derecha, dice suspensión del proceso sujeto a condiciones, 511 en un mes, 226 en Panamá, 118 en Coclé y Veragua, 125 en Chiriquí y Boca y 42 entre Chitré y entre Herrera y Los Santos. Entonces, 511, y ya venimos acá, por mes significa 6,000 y tantas de personas al año. Ya si me regresan la señal, por favor. Cuando usted me habla de 6,000 personas al año, 6,000 al año, suspensión condicional del proceso, ¿qué significa eso? Significa que la persona dice: yo acepto que yo hice eso, es decir, acepta el hecho, pero que el fiscal le computa, y eso está sucediendo aquí en Panamá, desde en casos de violencia doméstica que son de 5 a 8 años, y el fiscal le dice: si tú me lo aceptas, yo te suspendo provisionalmente, condicionalmente el proceso. ¿Y qué significa el proceso sujeto a condiciones? Significa que si la persona no, a la persona no se le aplica una pena, a la persona no se le aplica una multa, a la persona no se le aplica un trabajo comunitario, a la persona no se le aplica arresto de fin de semana y la persona ni siquiera queda con un récord policivo. Esas 5 cosas no suceden y lo que le dicen es: tú vas a vivir en tu casa. No significa que no puedes salir a donde le dé la gana y hasta del país, pero tú vas a estar en tu domicilio
Y si tú no te puedes mover de ahí por 1 año o por 3 sin mi permiso. Mover me refiero a mudarse sin su permiso. No me refiero a no salir. No confundan eso con arresto domiciliario. Y esa es la sanción que tiene la persona. O no puedes ir a ciertos lugares, pero eso por 1 a 3 años. Si la persona cumple eso, o no lo cumple, pero el Ministerio Público no se da cuenta, se elimina el proceso contra la persona. La persona no queda con una condena, la persona no importa. Y no importa si la persona le dijo a la fiscalía, eso pasa. ¿Para qué se hizo esto? Este que está dentro de la ley, valga decir, se hizo para delitos muy leves. Pero aquí están agarrando delitos que tienen pena de 5 años, ¿verdad? Y ellos dicen, señor juez, el delito es de 5 años, pero si usted le aplicara este descuento y esta atenuante y esto, a lo mejor quedaría en 3, así que nosotros necesitamos que este proceso también se suspenda sujeto a condiciones. Y eso para mí tiene una connotación grave. Primero, porque el Ministerio Público dice que ellos persiguen todo, y de repente ven una persona y la agarran y la vuelven su enemigo público y la persiguen y la arrastran y la tratan de buscar y la tratan de atacar, cuando ellos mismos, sus propios fiscales, 6.000 veces al año, con 6.000 personas distintas, con personas que le confesaron el delito, ellos le dijeron, tranquilo, vete para tu casa. Procurador, si usted siente que yo estoy diciendo una sola mentira, usted está invitado a mi próximo programa el próximo jueves aquí a las 7 de la noche con cuantos fiscales usted crea que pueden decir que lo que yo estoy diciendo es mentira. Usted sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y aparte de eso, es algo muy parecido a lo que está pasando en su momento dado, con los acuerdos de pena, que también los cambian o por una multa vaga, y solamente, ni decir los acuerdos de colaboración, en donde ellos están agarrando a gente por blanqueos de capitales, por peculados, por cuestiones, pero no crea que le metan 1 día de cárcel. 1 día de cárcel no le meten. Le dicen, no, váyase para su casa, pero tú hablaste mal en contra de Pedrito. Tú sí te puedes ir para tu casa. ¿Bajo qué criterio moral el Ministerio Público puede decir a estas 6.000 personas que me confiesan un delito, 7.000 u 8.000, yo las voy a mandar para su casa? A ti y a ti sí te voy a perseguir. A ustedes 10, a ustedes 20, a ustedes 100. ¿Bajo qué criterio moral? Yo quiero que me lo explique el procurador. Yo quiero que me digan a mí cómo nosotros podemos decir que peleamos contra la impunidad cuando 6.000 personas al año confiesan los delitos, confiesan que cometieron el hecho, y el Ministerio Público, sin que pague 1 día de cárcel, los manda para su casa sin que pague $1 de multa. Quiero que me digan cómo funciona eso. Entonces, yo soy de la opinión que el sistema tiene que cambiar y que hay personas a las que se les puede conmutar la pena. Yo creo en eso. Se les puede conmutar también la forma se les puede hacer acuerdos dentro del proceso si las personas hicieron una confesión en delitos leves. Pero esas cosas deberían pasar o por multas, o por trabajo comunitario, o por arrestos de fines de semana, o por algo que traiga una retribución. Es impensable tener personas que vayan al Ministerio Público, le digan a un fiscal, después de que el fiscal ha hecho una investigación y tira todas sus pruebas y gastamos plata en la investigación, y le digo, sí, fiscal, yo lo hice. Sí, si usted me acompaña y dice lo mismo ante el juez de garantía, nosotros le suspendemos condicionalmente el proceso y usted se va para su casa. ¿Y pago alguna pena? No. ¿Paga alguna multa? No. ¿Paga un solo día, un solo fin de semana de arresto? No. ¿Hace trabajo comunitario? Tampoco. Eso realmente lo tenemos que revisar. Y nuevamente, procurador Javier Caraballo, si usted siente que yo he faltado a la verdad en una cosa, usted está invitado próximo jueves a las 7:30 de la noche aquí en Next TV. Y si eso no es así, pues al resto de ustedes lo veo aquí el próximo jueves a las 7:30 hablando de frente.